¿Quién es Marco Martínez y qué son las Smart Cities? Extractos de la clase de ciudades inteligentes. Hola, yo soy Marco Martínez O'Daly. Primero les voy a platicar un poco de mí y de mi historia. Estudié Economía de Negocios y Relaciones Internacionales. Entonces tengo la formación del lado de los negocios, las finanzas y la innovación. Y por otro lado tengo la perspectiva de las políticas públicas. Y el primer negocio que comencé se llamaba GreenSpot. Era un negocio de urbanismo táctico para el rescate de espacios públicos. Y lo que hacíamos era como negocio social financiar mejoras de paisajismo y de embellecimiento urbano en camellones, en banquetas, en parques de la ciudad, a través de la sociedad civil y del sector privado. Entonces empezamos a tener un impacto muy interesante y empezamos a activar calles y colonias, y luego también empezamos a trabajar en el tema del equipamiento y del mobiliario urbano, sobre todo en el tema del transporte público, que pues veíamos la experiencia de los usuarios que no tenían ni siquiera paradas de camiones en un lugar donde hacía mucho calor y llovía mucho. Entonces empezamos a financiar también estas casetas que eran autofinanciables. Todos nuestros proyectos eran autofinanciables. Entonces empezamos a trabajar y conocer mucho del mecanismos de financiamiento para mejoramiento urbano desde los 22 años. Pero eventualmente esto nos llevó a estudiar nuevo urbanismo. El nuevo urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami es una escuela que se funda alrededor de los principios de diseñar ciudades para hacer caminadas, regresar a los principios tradicionales del barrio, de escala de barrio, de planeación de espacios públicos, de movilidad sustentable, de ciudades compactas, de diversidad de tipología de vivienda. Sucede la coincidencia que nuestro padre es alcalde y llega a la alcaldía. Conformó un equipo de gente maravillosa que cada uno de ellos sería un gran mentor de nosotros porque estuvimos acompañando de cerca todo el proceso. Entonces nos tocó vivir un acompañamiento de un alcalde durante 3 años en una de las ciudades más complicadas que se pueden imaginar, Nogales, Sonora. Durante la alcaldía de Marco Antonio se desata la guerra contra el narcotráfico. Entonces la guerra contra el narcotráfico, primero en ciudades como Nogales, detonó una violencia que nunca antes habíamos visto. Pues ahora con violencia en las calles y con asesinatos y con todo tipo de delincuencia, ya de muy poco servía toda esa belleza que se estaba avanzando, porque ahora la gente ya no, ni siquiera se sentía segura ni en sus hogares, pero menos saliendo a las calles. Entonces eso nos destruyó mucho el avance de la percepción y de la identidad que habíamos logrado para una ciudad. Nosotros, por ejemplo, esta es la casa de mi vecino, en una de las balaceras más grandes de la historia de la ciudad, que fue más de 3 horas entre el ejército y un grupo de delincuencia que estaban escondidos dentro de esta casa y se enfrentaron. Y entonces la colonia entera estuvimos en nuestras tinas escondidos por 3 horas creyendo que iban a entrar a nuestras casas. Y sí entraron, por ejemplo, a mi casa, pero fue el ejército y nos pidieron que si podían usarlo de resguardo para tener mejor ángulo en esa batalla. Entonces imagínense el miedo que nos penetra en ese momento. Bueno, ese miedo que vivimos ese día y por varios años en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, es el miedo con el que viven familias de toda Latinoamérica todos los días. Entonces eso nos ayudó a conectar con la realidad de las familias de Latinoamérica para poder tomar la responsabilidad del reto en serio. Trajimos en ese entonces a Chihuahua Juárez, que también traía el mismo problema que nosotros, a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo era el alcalde de Medellín que se reconoce por haber logrado un gran avance en el combate contra la delincuencia, pero a través de herramientas completamente inesperadas, porque nosotros pensábamos que la solución iban a ser policías y legislación y armamento, y la realidad de lo que nos platicaban del logro de Medellín es que ellos, a través de la acupuntura urbana y el mejoramiento urbano y el trabajo de desarrollo económico para comunidades marginadas y de oportunidades educativas y de identidad, lograron transformar o cuando menos reducir la tasa de homicidios en un casi 90% en tan solo un par de años. Entonces, eso nos recuperaba mucha esperanza porque entonces no teníamos que depender del gobierno federal para resolver estos grandes problemas que imaginábamos que tenían que ser combatidos desde la Policía Federal, y nos regresaba la responsabilidad y la esperanza de poder tener un impacto significante a través de políticas públicas locales, a través del desarrollo urbano, a través de
lo que ya estábamos nosotros haciendo desde los 22 años, que era el trabajo de espacio público y de equipamientos y de mejoramiento de la ciudad. Sí, empezamos a estudiar más y más sobre los casos como Medellín para ver qué podíamos hacer y empezamos a incorporar mucho de esas herramientas a la ciudad de Nogales como asesores externos, pero también como emprendedores sociales a través del sector privado y la sociedad civil. Fue un gran aprendizaje, pero no se comparaba con lo que seguía. Porque entonces Pancho Burques, el alcalde de Hermosillo, que había sido nuestro mentor en nuestro proyecto por un tiempo, llega al Senado de la República, se convierte en senador y lo designan en presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado de la República. Entonces su tarea iba a ser generar reformas nacionales, ya no nomás para una ciudad, sino nacionales que pudieran transformar estos grandes rezagos y estos grandes defectos que se estaban viviendo en todas las ciudades mexicanas. Entonces nos invita a colaborar a través de la coordinación de la reforma urbana. La reforma urbana pues tomó 4, 5, 6 años y fue una de las reformas más ambiciosas en materia de planeación urbana y de desarrollo urbano que se ha visto jamás en el mundo. Y a nosotros pues mi tarea iba a ser redactar lo que los expertos estuvieran dictando, pero primero era coordinar el debate, porque el reto era encontrar las soluciones de fondo y los defectos del modelo de fondo. Y bueno, fue una experiencia de 4 o 5 años redactando, moderando talleres donde me tocó vivir de primera mano y entender de primera mano las conclusiones a las que México llegó para un nuevo modelo de planeación de ciudades. Lo interesante de todo esto es que mi trabajo principal, después de moderar y de redactar y coordinar a expertos, era traducir todo eso y comunicárselo a los legisladores, a los senadores, que muchos de ellos no eran ni urbanistas ni abogados. Entonces tenía que encontrar la manera de explicarles lo que significaba la ley. Y ellos me lo cuestionaban, todo me lo cuestionaban. No aceptaban por hecho ninguna frase, ninguna redacción. Encontraban huecos en lo que los expertos estaban proponiendo. Entonces mi trabajo era ahora regresar con los expertos y asegurar que corrigieran lo que los legisladores encontraron, pero luego era comunicar la solución a los legisladores de una manera que la entendieran. Esa fue una experiencia de aprendizaje de comunicación también muy importante. Y eventualmente pues en 2016 se aprobó esta gran reforma y ahora nuestra tarea pasaría a difundir este conocimiento al resto del país, a llevarlo a las ciudades, a los legisladores locales, a los regidores, a los planificadores locales, para que ellos pudieran implementar este nuevo modelo y esta nueva legislación en sus planes de desarrollo urbano y en la transformación de sus esfuerzos locales. Nos dimos a la tarea entonces de convertir toda esa experiencia y todo ese conocimiento en un libro. Entonces fue así como escribimos el libro de la reforma urbana para rescatar tu ciudad y cuidar el planeta. Y es una guía de la nueva ley de México y empezamos a promover el libro alrededor del país. Pero más allá del libro, pues nos tocó trabajar con estados y con ciudades para reformar legislaciones locales y impulsar reformas normativas de planeación y de reglamentos locales que realmente sirvieran de ejemplo para el resto de las ciudades. Y eso es algo que hemos encontrado, que muchos de los cambios no se dan por legislación de arriba para abajo, sino que se dan por los buenos ejemplos que se desparraman rápidamente. Todas las ciudades están buscando qué le funciona y qué no le funciona a las demás ciudades para poder diseñar sus propios proyectos de ciudad de una manera tangible, sin teoría, sino con práctica. De esa manera nos topamos con la Fundación Frederick Naumann. Ellos comienzan con su programa de ciudades inteligentes que conectamos para poder hacer alianza en el intercambio de mejores prácticas con la red de ciudades que ellos ya tenían en Centroamérica. Seguíamos aprendiendo más allá de lo que habíamos logrado en México, pero ahora de lo que estaba ocurriendo y que podíamos implementar en toda la región de Latinoamérica. Esto nos ha llevado a una vida de difusión de mejores ideas y es así como llegamos a la redacción del libro del Manual de Ciudades Inteligentes, el Manual de Mejores Prácticas de Ciudades Inteligentes con la Fundación Frederick Naumann, que va a ser mucho de la guía que vamos a estar usando durante este curso. El primero es sobre la economía urbana. Entonces la economía urbana vamos a analizar qué es lo que determina si una ciudad va a ser pobre y una ciudad va a ser rica. Y qué políticas públicas y qué tipo de proyectos y planeación se pueden implementar para redirigir las tendencias económicas de la ciudad
y de las familias. ¿Qué podemos hacer para romper con estos grandes rezagos económicos que tenemos en muchas comunidades? ¿Y qué podemos hacer para impulsar ciudades a convertirse en ciudades desarrolladas, prósperas, incluyentes y con oportunidades de empleo mejores para todos? Luego vamos a analizar el tema de las industrias creativas, que es parte de la economía, para ver cómo podemos capturar mejores tipos de empleos y no tanto seguir en los mismos industrias tradicionales de bajo margen del siglo XX, que es la industria maquiladora, la industria de las industrias informales, la agricultura. ¿Cómo podemos convertir todas esas industrias y empezar a aprovechar todo lo que está ocurriendo en el mundo con las nuevas tecnologías y las grandes innovaciones que están generando grandes oportunidades para todos? El siguiente va a ser la movilidad urbana, el tema del tráfico y de la manera en que nos movemos en una ciudad. Vamos a analizar el modelo del siglo XX que está enfocado en la máxima comodidad para los automóviles y requería grandes infraestructuras de ingeniería vial. Y vamos a analizar las virtudes del diseño de calles más tradicionales, del diseño de calles que permitan una mayor diversidad de usos y que le den mucho mejor urbanismo al entorno en el que se diseñan. Luego vamos a analizar, relacionado a eso, el tema del transporte. Cómo podemos romper de estas ciudades donde todos dependemos del automóvil y el tráfico es insufrible y los costos y la contaminación cada vez son peores. Y cómo podemos generar nuevos modelos atractivos de transporte colectivo, donde la caminabilidad y la bicicleta y otras alternativas se convierten en una herramienta realmente útil. Luego vamos a analizar el tema del acceso a la ciudad. En el acceso a la ciudad vamos a hablar de por qué vemos todavía ciudades donde muchas familias no pueden acceder a una vivienda digna o no pueden incluso acceder a servicios básicos de agua, de luz, de drenaje, de cosas básicas. Pero por otro lado, ¿qué podemos hacer como ciudad para asegurar que las familias tengan muchas mejores opciones de vivienda a un costo mucho más accesible? ¿Cómo podemos hacerle para que tengan mejores ofertas de educación, de salud, de servicios básicos, de agua, drenaje, recolección de basura, y que todos estén dentro de un esquema aceptable y atractivo de servicios públicos? Y vamos a entonces analizar herramientas alrededor de todos esos temas de servicios públicos. El siguiente tema que vamos a analizar es el del espacio público, o sea, que es parte del acceso, no nomás acceder a servicios públicos, sino acceder a espacios urbanos de calidad. Entonces vemos cómo muchas de las ciudades durante las últimas 4 o 5 décadas olvidaron esta función tan básica de diseñar espacios de recreación y de servicios ambientales mínimos para poder brindar a comunidades y colonias con cierta identidad urbana mínima. Recuperar los principios básicos del buen urbanismo que permitan integrar grandes espacios públicos, parques de barrio, parques lineales, todo tipo de lugares con grandes beneficios urbanos. Luego vamos a ver el tema de la resiliencia urbana, que está vinculado al diseño de espacios públicos, pero la idea es analizar lo que hace que una ciudad logre evitar estos grandes caos que estamos viendo ahora con tormentas y con huracanes y con inundaciones, y la manera en que se diseña la ciudad pueda reducir esos riesgos a todos los fenómenos climatológicos y ahora de salud también. Y vamos a ver entonces cómo con infraestructura verde y con un diseño de ciertos tipos de espacios ambientales podemos lograr que la ciudad conviva mucho mejor con todos estos retos que estamos enfrentando. Luego vamos a ver el tema de la transparencia y de la cogobernanza. Entonces aquí es analizar los modelos de gobernanza actuales y la razón por la que muchos de ellos están fracasando o porque muchos de ellos han resultado en desconfianza de la ciudadanía y se han generado conflictos muy complicados entre la autoridad y la ciudadanía. Y vamos a ver qué se está haciendo y qué innovaciones están haciendo las ciudades para romper con ese caminito y empezar a empoderar a la ciudadanía para que ellos sean copartícipes en las soluciones y que entonces la autoridad simplemente sea una herramienta de apoyo para que las soluciones sean mucho más efectivas y eficientes, pero que sobre todo sean lideradas por las mismas comunidades.
Y por último, vamos a analizar el tema de la tecnología y del futuro de las ciudades y de todas estas nuevas innovaciones de industrias que están transformando el mundo, desde la economía colaborativa y el mundo digital hasta los autos sin conductores o muy automatizados, y también el tema de las energías alternativas y de la eficiencia energética, entre muchas otras que tenemos que tener presente para cualquier proyecto de ciudad que estemos emprendiendo. Y bueno, este es nuestro curso de ciudades inteligentes. Espero que les guste. Bienvenidos.